Supongamos que solamente conocemos los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Como tú sabes, los números naturales son todos enteros y positivos, además del 0. Si quisiéramos expresar que una empresa ha tenido 4 millones de pesetas de ingresos y 8 millones de pesetas de gastos, mediante un par ordenado de números naturales, lo escribiríamos de esta manera. Como estás viendo, el par de números 4 y 8 forman el par ordenado. Recuerda que llamamos par ordenado al par de elementos o componentes que se pueden formar siguiendo un orden establecido. En nuestro ejemplo, el orden establecido ha sido colocar primero los ingresos y a continuación los gastos. Así, el primer componente es el número 4, que corresponde a 4 millones de ingresos. Y el segundo componente es el número 8, que indica 8 millones de gastos. Siguiendo el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, vamos a formar los pares ordenados que corresponden a otros dos balances. En este balance número 1 leemos 6 millones de ingresos y 2 millones de gastos. El orden que establecemos indica que debemos escribir en primer lugar los ingresos y después los gastos. Así, el par ordenado que corresponde a este balance es 6, 2. El primer componente, 6, corresponde a 6 millones de ingresos y el segundo componente, 2, corresponde a los 2 millones de gastos. Veamos el segundo balance. En este balance los ingresos ascienden a 9 millones y los gastos a 10 millones. ¿Cuál es el par ordenado que corresponde? Siguiendo el mismo orden del balance anterior, escribimos el primer componente, 9, que corresponde a los 9 millones de ingresos. El segundo componente del par ordenado es 10 y corresponde a los 10 millones de gastos. En general, los pares ordenados pueden representar una cantidad. Esta cantidad viene dada por la diferencia entre sus componentes. Así, el par 5, 2 representa la cantidad 3, ya que 5 menos 2 es igual a 3. Cuando, como en este ejemplo, la primera componente del par es mayor que la segunda componente del par, la cantidad resultante es positiva. Veamos ahora un par en el cual la primera componente es menor que la segunda componente. Para saber la cantidad que representa este par ordenado, debemos obtener la diferencia de los dos componentes. Así, 2 menos 6 es igual a menos 4. Cuando, como en este ejemplo, la primera componente es menor que la segunda componente, la cantidad que resulta es negativa. Veamos una aplicación de los conocimientos que acabamos de tratar. Los balances de 3 empresas vienen expresados mediante los siguientes pares. En cada caso, la primera componente del par corresponde a los ingresos y la segunda componente corresponde a los gastos. El ejercicio consiste en determinar en cada caso si la empresa ha tenido un balance positivo o un balance negativo. La primera empresa ha tenido un balance negativo puesto que los ingresos han sido inferiores a los gastos. 3 indica los ingresos y es un número menor a 7 que indica los gastos. La segunda empresa ha tenido un balance positivo puesto que los ingresos han sido superiores a los gastos. La tercera empresa ha tenido un balance negativo.
Los ingresos fueron de 6 millones y los gastos de 11 millones. Veamos ahora 3 nuevos balances. Observa que todos ellos han obtenido balances positivos. La primera componente, que corresponde a los ingresos, es en todos los casos superior a la segunda componente, que corresponde a los gastos. Pero aún debes observar otra cosa. Los balances son iguales en las 3 empresas. La diferencia entre los ingresos y los gastos es siempre 4. 6 menos 2 es 4, 7 menos 3 es 4 y 9 menos 5 es 4. Pues bien, cuando varios pares ordenados representan balances iguales, o sea, cantidades iguales, se dice que son pares equivalentes entre sí. Por tanto, los 3 pares que estás viendo son pares equivalentes. Toma buena nota. Todos los pares ordenados de números naturales que representan la misma cantidad son pares equivalentes entre sí. Si lo piensas un poco, comprenderás que el número de pares ordenados equivalentes entre sí es infinito. Es decir, el número de pares ordenados que representan la misma cantidad no tiene fin. Veamos un ejercicio. Queremos hallar 2 pares ordenados equivalentes a un par ordenado que ya conocemos. Serán pares ordenados equivalentes todos los que expresen la misma cantidad. El par 3, 1, ¿qué cantidad expresa? El par 3, 1 expresa la cantidad que resulta de hallar su diferencia, o sea, 2. Por tanto, serán pares equivalentes todos aquellos cuya diferencia entre sus componentes sea 2. En ambos casos, los pares ordenados que estamos viendo son pares equivalentes al par 3, 1, porque también representan al número 2. Naturalmente podríamos formar un número infinito de pares equivalentes. Así, los infinitos pares ordenados, que son equivalentes entre sí, forman una clase de equivalencia. El par ordenado 3, 9 y todos sus equivalentes forman una clase de equivalencia. Y el par ordenado 5, 1 y todos sus equivalentes forman también una clase de equivalencia. Ambas clases de equivalencia son distintas porque representan cantidades distintas. Entonces podemos decir que el número de clases de equivalencia diferentes es infinito, por la misma razón que las cantidades a representar son infinitas. Se llama par ordenado al par de elementos o componentes que se puede formar siguiendo un orden establecido. Todos los pares ordenados de números naturales que representan la misma cantidad son equivalentes entre sí.
El número de pares ordenados equivalentes entre sí es infinito y forman una clase de equivalencia.